Si tu libro ya no te emociona como antes, quiero que escuches esto. No significa que esté mal, significa que entraste a otra etapa del proceso. De eso quiero hablarte en este episodio. Escribí mi primer libro a los 27 años, sin acceso a editoriales y sin saber cómo publicarlo. Desde entonces he aprendido a base de errores y aciertos cómo funciona realmente escribir y autopublicar libros. En este podcast comparto el oficio de la escritura, disciplina, decisiones y experiencia real desde dentro. Mi nombre es Checo Martínez y esto es Vivir de Escribir. Hola, ¿qué tal, escritor? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres en este momento. Te doy la bienvenida al episodio número 527 del podcast Vivir de Escribir, en donde te voy a hablar sobre esa emoción que uno siente cuando empieza a escribir tu libro y cómo volver a enamorarte de él cuando ya no sientes lo mismo. Este es un episodio patrocinado por mi mentoría Lanza tu libro con éxito y mi libro Lanzamiento Exitoso, y estoy grabando este episodio el día sábado, es 14 de febrero y son justamente las 12:46 del mediodía. Y si los consejos que comparto contigo en este podcast te han servido, te han aportado valor, suscríbete al podcast o dale seguir para que de esa forma recibas notificaciones de cuando estoy lanzando un episodio nuevo, que son los martes a las 5 de la mañana y en YouTube a las 8 de la mañana. Así que ve, suscríbete al podcast y dale seguir para que estés al tanto y no te pierdas de ningún episodio. Bueno, ¿cuántas veces no te ha pasado que empiezas a escribir tu libro, sientes mucha emoción por esa historia que tanto quieres contar, tienes esas vivencias pasadas muy presentes porque quieres hablar de ellas, pero después de un tiempo empiezas a sentir que esto de la escritura ya empieza a sentirse como que algo forzado, como trabajo, como que ya no sientes la misma pasión por querer continuar. Y mira, te entiendo perfectamente porque yo también he estado ahí. Esa parte del proceso donde ya se empieza a sentir como que ya como que el libro no me está gustando tanto, ya como que me está aburriendo volver a leerlo otra vez, ya como que me cansé mucho de estar corrigiendo, etcétera, etcétera. Y esto es completamente normal, porque mira, nadie te prepara para ese día en que tu libro deja de sorprenderte. Es normal, ¿sí? Yo he sentido eso, me pasó mucho con un libro que escribí hace un tiempo. De hecho, era el libro de La venganza de la reina. La verdad, había historias que contenía más bien eran arcos argumentales del libro. Y habían ideas que en su principio, cuando las empecé a mapear en una hoja y empecé a hablar de ellas, pues me emocionaban mucho, pero ya después de un tiempo como que dije, ya como que me empiezo a cansar de esta idea, ya como que me empiezo a cansar de esto otro, pero esto pasa justamente en la etapa de correcciones, ¿sí? Sientes que la emoción ya no es la misma, sientes que ya es más un poquito cansado porque estás volviendo a releer lo mismo, ¿no? Y el problema, digamos, no es que pierdas la emoción, el problema es confundir esa emoción con el compromiso, porque mira, yo entiendo perfectamente el compromiso que existe cuando uno está escribiendo un libro, porque puede que ya lo hayas anunciado, puede que la gente ya sepa que estás en proceso de escribir, autopublicar un libro, de escribir y autopublicar un libro, perdón, y se entiende perfectamente, se entiende cuando un libro deja, digamos, de ser algo tuyo y ya es más del mundo, ¿sí? Porque ya existe un compromiso, ya existe una fecha límite, ya existe una expectativa por parte de las personas que ya saben que estás escribiendo un libro y que vas a publicarlo muy pronto. Pero yo quiero que tengas algo muy claro, ¿sí? La emoción no tiene que ver con el compromiso, ¿sí? Es muy importante que si tú sabes que tu historia a ti te emociona, es lo único que importa. Esto yo lo tengo muy presente, ¿sí? Porque cada vez
que yo escribo un nuevo libro, recuerdo en dónde se quedaron los libros anteriores. Y por ejemplo, cuando a mí me llega una notificación de que se vendió una copia de Secretos del Pasado y que me imagino a esa persona que compró el libro, me da mucha emoción saber las historias que va a leer, ¿sí? Me da mucha emoción que descubra lo que va a pasar al final del libro 2, en el libro 3, en el libro 4. Incluso, fíjate, en este libro que voy a comenzar a reescribir, que es el libro número 11 de El Círculo Protector, que lo voy a comenzar a reescribir ahora en marzo, me emociona mucho lo que la gente puede descubrir en el libro 10, porque lo que pasa en el libro 10 cambia todo, ¿sí? Cambia absolutamente todo. Por eso yo empecé a publicar algunas fotos promocionales donde anuncié la fecha de lanzamiento de este nuevo libro, donde dice todo está a punto de cambiar. Y es que sí, cambia todo, pero de hecho no quiero spoilearte en este episodio qué es lo que sucede, precisamente porque hay lectores que escuchan este podcast y no quiero spoilearles la sorpresa, pero sí es algo que a mí me tiene muy emocionado y que tiene mucho que ver con el título del libro, que se llama El despertar del círculo, ¿sí? Pero bueno, para mí es muy importante mantener, digamos, la parte del proceso de edición, ¿sí? Desconectada de la parte de la emoción que yo siento la primera vez que estoy contando estas historias. Porque muchas de las veces cuando estás en el trance escribiendo, pues te surge una idea, luego otra, a pesar de que ya tienes una estructura, ¿sí? Y pues hay que dejarse fluir muchas veces, pero también es muy importante saber que pues sí, existe una fecha límite y la fecha límite lo que hace es reforzar el compromiso con terminar el libro en tiempo y forma y ayudan muchísimo, pero también es importante no hacer el trabajo bajo presión, ¿sí? Oye, si este episodio te está ayudando a desbloquear tu escritura, quiero pedirte un favor. Deja 5 estrellas al podcast en Spotify o en la plataforma donde lo estés escuchando. Tu opinión ayuda a que más escritores descubran este podcast y puedan avanzar también. Muchísimas gracias por estar aquí. Hay que disfrutarlo, hay que disfrutar esos momentos en los que tú estás contando tu historia, porque después te vas a estar acordando. Me acuerdo que cuando escribí este libro iba a las cafeterías y me sentaba en la mesa de esta cafetería con mi café y recuerdo que pedía un café y después me sentaba a escribir durante media hora, me paraba, me iba a la ventana, luego me regresaba, saludaba a alguien si me lo encontraba o si me la encontraba. Y luego me ponía a trabajar en mi computadora y luego me salía a comer al Subway que estaba cerca o a un restaurante cercano y luego regresaba. Y yo te lo platico así porque eso es lo que yo hacía antes, sí, cuando estaba, digamos, en la ciudad de Monterrey y muchas veces en la ciudad de Chicago, te digo, yo recuerdo con mucho cariño que escribí, o más bien reescribí Secretos del Pasado en cafeterías, imagínate. Pero bueno, es muy importante no confundir emoción con compromiso. El compromiso obviamente nos va a ayudar a nosotros a sacar el trabajo en tiempo y forma. Pero mientras tú estés trabajando en tu libro la primera vez, ¿sí? Es muy importante que te enfoques en contar la historia. Sí, existe un proceso de edición. Sí, vas a trabajar en eso. Sí, vas a corregir tu libro. Sí, lo van a leer los lectores beta, te van a entregar las sugerencias, vas a contratar un corrector de estilo, te va a entregar la retroalimentación. Sí, perfectamente. Pero eso ya es una parte separada del proceso de escritura de un libro. ¿Que vas a leer el libro varias veces? Sí, muy probablemente le des 5 leídas, te vas a aburrir, te vas a dejar de emocionar, ya no te va a sorprender. Es completamente normal, ¿ok? No te pelees con esa idea, porque mira, yo hasta lo he vivido con algunos clientes de mentoría que me han comentado que sienten que ya no les emociona su libro. Y les digo, es normal, ¿sí? Porque lo has leído tantas veces y le has buscado más errores, ¿sí? Pero llega un momento en el que ya no debes de buscar más. Debe llegar un momento en que el libro ya está listo para publicarse. Y es muy importante que lo sepas. Pero, mira, si hay algo que quiero que te lleves de este episodio es que el amor por un libro madura.
Deja de ser emoción y se vuelve elección. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta. El libro no necesita que lo ames todos los días. Necesita que no lo abandones cuando la sensación cambie, ¿ok? Porque no vas a sentir lo mismo la primera vez que lo escribiste. O sea, la emoción es distinta la primera vez que lo escribes, porque ya cuando empiezas a trabajar en todo lo que se refiere a la corrección, edición y eso, pues puede que la emoción cambie y es completamente normal, como te digo. Quizá un ejercicio práctico que pueda ayudarte muchísimo cuando tú sientas que esa emoción que sentías en un principio ya no es la misma, es escribir en una hoja: esta historia todavía importa, ¿por qué? Y después completas la frase: esto no es para el lector, esto es para ti. Ya, a mí me pasó en alguna ocasión que ya no me sentía tan emocionado. ¿Qué hice? Simplemente reconectar con esa razón por la que a mí me gusta contar mis historias. Me gusta crear mi propio lore, mi propio universo. Y muchas veces lo que he hecho es revisitar mis historias y profundizar en ciertos arcos argumentales de los personajes para poder crear fichas de personajes, para poder crear una ciudad específica y decir: mira, aquí pasó esto otro. O sea, como que jugar con la creatividad de mis propias historias es lo que a mí personalmente también me ha permitido mantener esa emoción. Entonces, yo creo que este ejercicio práctico te puede ayudar, tanto como a mí me ayudó en su momento. No necesitas sentir lo mismo que al inicio. Necesitas quedarte con tu historia, es todo lo que importa. Y si este episodio te gustó, te pido por favor que lo compartas con alguien que necesite escucharlo y recuerda darle me gusta o dejar un comentario. Muchísimas gracias por haber escuchado el episodio 527. Mi nombre es Checo Martínez y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por haber escuchado este episodio. Si llevas tiempo sintiendo que quieres escribir un libro pero no terminas de empezar, preparé un ebook gratuito que te puede ayudar mucho. Se llama Las 5 razones por las que no te asumes como escritor y por eso no empiezas tu libro. No es teoría, es un diagnóstico para que entiendas qué te está frenando y dónde estás parado ahora mismo. Puedes descargarlo en lanzatulibroconexito.com/descarga. Mi nombre es Checo Martínez, esto fue Vivir de Escribir y te veo en el próximo episodio.